15 y 21, ahora mientras se suceden escenas de tensión y de violencia en la zona de Congreso, en la marcha de los jubilados, nosotros aquí en el piso de la radio estamos en condiciones de informarles los ganadores del sorteo de 4 de las serigrafías del Eternauta que habíamos prometido a nuestros oyentes ayer. Se ganó una copia de cada una de estas obras: Silvia Di Stefano, DNI terminado en 462, Inés Gaíño, DNI terminado en 499, Nora Benaglia, DNI 321, y Mario Listorti, DNI 501. Las obras quedan a vuestra disposición, a la disposición de los que ganaron aquí en la recepción de la M530. Pablo Hacker, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Vengo de justamente transitar por la Plaza de los Congresos. Realmente lo militarizado y lo naturalizado que está, que haya no sé cuántos miles de efectivos, es increíble. Y no perdamos de vista que están cancelando la posibilidad de protesta que está absolutamente amparada por nuestras leyes. La capacidad de la sociedad de reaccionar protestando en las calles está defendida por la Constitución argentina. En cambio, es inconstitucional apalear a la gente que ejerce ese derecho. El padre Paco Olveira nuevamente ha sido afectado por la represión y está al frente de una de las columnas de jubilados en estos momentos. A las 15:22, Marina Glesser a distancia. ¿Cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Perfectamente, ahora te vamos a ver a través del Zoom, además de escucharte. Tenés tu entrevistado en puerta, si mirás la pantalla te darás cuenta. Bueno, ahí sí los veo perfecto. Carlos y audiencia, vamos a hablar de Yunta, de Adriana Roffi. Para eso tenemos a uno de los actores invitados. Actúan Pedro Risi y también Matías Broglie, que le damos la bienvenida. Hola, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal, Marina? Hola, Carlos, Pablo, ¿cómo están? Hola, Pedro, ¿cómo va? Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Es un gusto saludarte, Pedro, porque Yunta, esta obra de Adriana Roffi, se reestrenó en el Camarín de las Musas el 2 de mayo, está los viernes a las 20:30 horas, ahí en el Camarín en Mario Bravo 960, y bueno, un poco habla de esto que estamos viviendo, ¿no? Como estos abusos y esta deshumanización en los vínculos de dos, ¿no? Contanos un poco de qué va Yunta. Total. Bueno, primero, muchas gracias por el espacio. Contarles, Yunta se ancla en el espacio del campo, ¿sí? Es un espacio que está habitado por el patrón y por el peón, que tienen un diálogo filoso, en el cual se empiezan a entrever sus contradicciones, sus diferencias, claras diferencias de estos dos personajes que quizás han crecido juntos ahí, se han conocido, son amigos de la vida, pero que las diferentes clases sociales se empiezan a ver en ese recorrido. Bien, es un conflicto de dos, entonces, que un poco en eso que vos decís, hay uno que es el capitalista y otro que es la fuerza de trabajo, pero en realidad tienen un vínculo que va más allá de la relación social. O sea, se teatraliza un poco en el absurdo, es un poco, tiene humor, además de tener ese conflicto entre lucha de clases. Es una obra que tiene mucho humor, dado por un espacio en el cual hay cierto espacio, como hay esta relación de dos que nace de la amistad y del recorrido juntos. Hay cierto espacio en el patrón de enseñarle al otro y hay cierto espacio del peón de aprender. Y también esto de pertenecer, ¿no? De querer pertenecer a un espacio del que uno no es a toda costa. Entonces el peón se quiere tomar las palabras del patrón, quiere poder decir las cosas como las dice él, que se le ocurran palabras. Entonces ahí a priori hay un juego que es muy cómico, la gente se ríe mucho, y después obviamente las cuestiones se van poniendo más virulentas y uno se empieza a preguntar de qué me estoy riendo. Hay algo ahora que escuchaba en lo que decía Santiago, que bueno, hermoso lo que cantó, que hablaba de la crueldad. Y el personaje del patrón, que lo hago yo, habla por momentos con el peón y le dice: la crueldad es una maestra para nosotros. Y efectivamente este tipo ha crecido escuchando
y ahora repitiendo ciertos valores y ciertas instancias que tienen que ver con sus padres, con su familia, ¿no? Y el otro ha sido siempre el hijo del que trabaja realmente en la estancia. Es interesante ver Junta en el Camarín de las Musas los viernes a las 20 horas, sobre todo 20:30, sobre todo en esta relación social que plantea el conflicto teatral hasta el absurdo, porque bueno, no se nace patrón, ¿no? Ni se nace trabajador. ¿Cómo es eso? ¿Cómo fueron indagando? ¿Cómo se les ocurrió a la directora hablar de este conflicto? Obviamente desde muchos siglos atrás, o sea, casi 2, que se plantea, ¿no?, el estudio sociológico de estas relaciones y en función de la organización del trabajo, cómo se arma, ¿no?, la sociedad, y el teatro lo ha llevado mucho al campo, según su social histórico. Ahora vemos que esto, que se vuelve a poner un poco en disputa por el cambio de paradigma, vuelve a traer a la escena y a describir un poco el clima de época. ¿Cómo se le ocurrió a la directora plantear esto y por qué? Mira, la obra comienza, el texto original es un texto de un argentino que vive en España, que se llama Joaquín Daniel, que se llama Opalalá, y que él escribió en España pensando en la diferencia entre los españoles y los catalanes, allá por 2016, cuando un poco estaban esas dos clases medias viendo a ver quién cagaba un poco más alto, con disculpas de la expresión. Pero está muy bien. En ese sentido, él escribió un texto que permite multiplicidad de espacios, tanto que el texto original, un personaje se llama A y el otro se llama B, y no tiene didascalias, no tiene indicaciones escénicas de dónde tienen que estar. Entonces, nosotros tomamos ese texto, Joaquín me acercó ese texto y lo empezamos a trabajar con Adriana y con Matías Broglia, que es el otro actor, Adriana Roffi es la directora y la que hace la versión. Y aparece el espacio del campo como espacio poético. La obra después nos plantea una cuestión universal, que son las diferencias de poder, y los espacios de que uno quiere pertenecer y que el otro le hace creer al otro que pertenece, que es parte de esta familia, ¿no? Como esas relaciones del que trabaja en la casa, que es parte de la familia, pero no lo es, ¿no? Porque es el que trabaja, ¿no? Como esas cuestiones de, no, sí, tal persona que viene y me ayuda en la casa. No me ayuda, viene a trabajar y es un trabajador o una trabajadora. La familiaridad con el empleado, hacer sentir al empleado que es de tu propia clase cuando en realidad es la teoría del amo y el esclavo. Total, a unos niveles en el cual el empleado termina hablando mal de otros como él. En la obra se plantea mucho la cuestión de nosotros y ellos. ¿Quiénes somos nosotros y quiénes son ellos? Y el peón tiene que decidir ahí parte de dónde está parado, quién es. Y uno a veces se pierde en esa necesidad o en ese deseo de querer pertenecer a algo que idealiza también, ¿no? Y que tiene que ver con que no es lo propio, y que por ahí es un poco de subestimar lo propio, que crees que lo ajeno, que enalteces lo ajeno para desmerecer lo propio, ¿no? Que un poco es un tema cultural. Y en esta Junta, es buena la palabra Junta, mirando un poco, tienes doble nacionalidad, ¿no? Sos español y argentino, además de pedagogo y maestro mayor de obras. Este actor en el todo, sí. Pedro Risi, este actor en el que deviniste, digamos, el de venir al actor, toda esa experiencia como maestro mayor de obras, el haber vivido en España, el ser pedagogo, ¿también te sirve un poco para la interpretación de este personaje? Porque digo, tiene carga, esto que te digo, medio histórica en función de cómo se han devenido o cómo se han transformado las relaciones sociales, ¿no? Totalmente. La actuación es un resultado del camino, por eso los actores y las actrices que son más grandes se vuelven sumamente interesantes, pero porque el camino que han tenido, si lo saben transmitir y poner en escena y poner en juego a disposición del personaje, es hermoso, porque las herramientas que uno va encontrando en uno mismo son hermosas. Yo hice la secundaria, soy maestro mayor de obra, viajé a España, estuve 6 años ahí, hice de todo. Y ahora, de hecho, el domingo me voy al Festival de Cannes. Aprovecho contarlo para presentar un cortometraje
que se hizo de una obra de teatro independiente y que ahora somos los únicos que van a estar, argentinos, que van a estar en Cannes. Qué bueno, un corto en el que estás está en el Certamen Regal. Uno de los jurados es Nahuel Pérez Vizcayar, creo, de un Certamen Regal. Lo voy a ver allá seguro. Qué bueno. ¿Y cómo se llama el corto? Es la única película argentina que tenemos en Cannes, la que participas. ¿Cómo se llama? Se llama Tres. Y es un corto que se hizo a partir de una obra de teatro independiente. Digo que los caminos de la actuación son son eternos y azarosos. Sí, yo un poco, y azarosos absolutamente. Sí, hay que estar abierto al azar porque eso está todo el tiempo jugando. Uno empuja y después la vida hace lo que se le canta. Y bueno, un poco volviendo al personaje de este patrón, un poco yo lo que suelo trabajar es lo que hace el personaje, que en este caso, en esta obra, no hace nada, porque como buen patrón, lo único que hace es hablar, y el que trabaja es el otro. Así que un poco indagué en eso, en una forma de hablar, y muchos videos, y uno conoce, ¿no?, a los patrones y los conoce mucho y los observa mucho. Y bueno. un poco también me acordé de un cineasta que hizo todo un estudio sobre Le Pen y que tenía que ver con observar al enemigo, y observaba y lo siguió a Le Pen durante no sé cuánto tiempo con esa inquietud de observarlos. Es más que interesante escucharte, es interesante también ir a ver Junta al Camarín de las Musas, los viernes a las 20:30 horas, Mario Bravo 960. Estamos conversando con uno de los actores, Pedro Rizzi, también está Matías Broglia. La versión y la dirección es de Adriana Roffi y se llama Junta, sobre esta relación social tan ahora muy, bueno, ¿qué vendrá, no? Qué incertidumbre, porque está muy complicada la mano en términos de patrón-empleador, jefe-empleado, y en esta reforma laboral que se viene incipiente de la precarización de nuestros trabajos, sobre todo entre la cultura ni hablar. Qué suerte que te vas acá. ¿Quién dirigió el corto? El corto lo dirige Juan Ignacio Ceballos. Es un chico que terminó sus estudios en la Universidad del Cine, que se acercó a ver la obra, que quería hacer un corto a la manera de un director coreano. Vio la obra y dijo, esta es la idea, esta es la obra que yo quiero, este es el corto. Lo hablamos, y con la directora, con Antonella Scatolini Rossi, hicieron el guión y lo dirigieron en conjunto, y estamos Maru Blanco, Lara Crespo y Gastón Cocharale y yo. Excelente. Bueno, pero te deseo las mejores de las suertes. Volvemos a decirle a la audiencia que vayan al Camarín de las Musas los viernes a las 20:30 horas a ver Junta, para pensar, para reír y también para pensarnos, ¿no?, en qué lugar queremos estar y a dónde queremos pertenecer, porque por esto bien que hablabas de esta dicotomía que se da, ¿no?, en cuando uno es el trabajador. Total. Contarles también que pueden buscar las entradas en Alternativa Teatral, buscar la ficha de Junta o en la página de El Camarín de las Musas. Gracias, Pedro, por haber estado con nosotros. Gracias, Marina. Gracias, Carlos. Un gran beso a todos y a todas. Abrazo. Muchas buenas gracias. tardes. 15:35. Ir al teatro a veces nos mejora la vida. Somos Radio.